Muy buenos días tengan todos, amigos queridos. Gracias le damos a nuestro Padre Dios por dejarnos amanecer bien a un nuevo día. Seguimos con nuestros estudios. Acabamos el estudio anterior con el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Terminamos, espero que usted lo haya leído. Si no, le invito a hacerlo, que si no lo escuchó, ¿verdad? Así que le encargo, no se pierda los estudios. Están sumamente interesantes. Estamos viendo el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Estamos viendo cuando lo entregan, cuando Pedro lo niega. Ahora vamos a ver aquí en el capítulo 27 cuando Judas lo entrega. Cuando Judas traiciona a Jesús. Así que vamos a empezar nuestro estudio para no perder tiempo y que no nos vaya a alcanzar, ¿verdad? Porque a veces se me queda corto y no quiero que suceda esto. Yo creo que hoy no va a alcanzar porque hoy solamente vamos a hablar de cuando Judas entrega a Jesús. Entonces vamos a empezar con el capítulo 27, pero antes les invito, vamos a orar. Vamos a orar para comenzar y para que el Santo Espíritu de Dios nos dé entendimiento, porque Él es el que prepara nuestros corazones y nosotros cada vez que vamos a estudiar debemos orar al Señor pidiéndole que mande su Santo Espíritu para que nosotros podamos comprender el tema de que estamos estudiando. ¿Ok? Así que es bien importante orar porque recuerden que nuestro adversario, el enemigo, no quiere que nosotros leamos la Biblia. Y por eso es necesario orar para que podamos comprender, no nos dé sueño, para que podamos leer, ¿ok? Comprender. Así que les invito, vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias te damos, Señor Santo, por este día de vida que nos das. Gracias por habernos dejado amanecer bien, por habernos acompañado toda la noche. Gracias por estar con nosotros, bendito Dios. Quédate hoy con nosotros y sé tú nuestro amparo y nuestro escudo. Dirígenos en todo lo que hagamos, ayúdanos en todos nuestros planes que tengamos, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, Señor. Ayúdanos, líbranos de todos los peligros y también, ahorita que vamos a estudiar de tu palabra, danos entendimiento. Que tu Santo Espíritu se mueva libre en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos comprender tu palabra, para poder entender lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos pues a aprender más de ti y a ponerlo en práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar nuestro estudio. Vamos a empezar leyendo el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Y dice así: Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícita echarlos en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre.
Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén. Vamos a leer esto y vamos a explicar. Si nos alcanza el tiempo, avanzaremos adelante. Pero si no, pues aquí nos quedaremos. Muy bien. Aquí vamos a hablar de Judas. De Judas. Pues aquí Judas ya lo entregó. Aquí Judas ya lo entregó. Aquí ya está Jesús allí en el templo, en el patio. Ahí lo tienen. Lo llevaron ante el gobernador Poncio Pilato. Y ahí lo tenían. Entonces, pues llegó Judas. Llegó Judas y vamos a ver qué sucedió. Pues la historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podía haber sido honrada por Dios. Tristemente, amigos, cada uno de nosotros escoge su camino, escoge qué es lo que quiere hacer. Y Judas escogió el camino equivocado, pues traicionó a Jesús, vendiéndolo por 30 piezas de plata. Su vida y su muerte fue registrada aquí en la Biblia para enseñanza nuestra, para mostrar cuán amargo es el fin de las personas que traicionan cometidos sagrados. Él traicionó a Jesús y terminó mal. Judas había caminado con Jesús por 3 años y medio. Él había visto, así como los demás discípulos, todos los milagros que Jesús había hecho. Había visto su vida piadosa, su amor y misericordia mostrada a los necesitados y pecadores. Sin embargo, por solo 30 piezas de plata, precio que se pagaba por un esclavo, vendió al Señor de gloria. Judas amaba el dinero y tristemente este era el motivo predominante en su vida. Eso era lo que lo movía a hacer las cosas. Él amaba el dinero más que a su maestro. Judas, al llegar a ser esclavo de un vicio, ya no era más él. Ya no era más él. Él solamente quería dinero. Era el dinero como una droga. Nosotros podemos ver a nuestro alrededor a muchas personitas que andan por allí, ¿verdad? ¿Y cómo están? Ya están mal. O ellas cuando quieren esa droga, pues se ponen muy mal y hacen lo que sea. Roban, matan, se prostituyen. No les importa hacer lo que sea para poder obtener dinero y comprar aquello que necesitan, aquello que los mantiene pues como flotando en un mundo que no existe, porque ellos quieren escapar de este mundo o simplemente sentir una sensación, no sé por qué lo hacen, pero eso se convierte en su droga y ahora lo necesitan. Ese es su vicio. Y Judas tenía el vicio del dinero. Él quería dinero y dinero y dinero para satisfacer su deseo, para satisfacer sus deseos, comprarse lo que él quisiera, yo creo. Y pues cuando andaba con Jesús, él veía, dijimos, lo que Jesús hacía. Y eso conmovía su corazón,
Cuando Jesús pronunciaba su enseñanza en la sinagoga o a orillas del mar o en el monte, Judas veía a las viudas, a los cojos, a los ciegos venir a Jesús desde diferentes ciudades y veía también a los moribundos puestos a sus pies. Veía también las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos y echar también a los demonios y resucitar a los muertos. Él reconocía la enseñanza de Cristo como superior a lo que había oído y también le reconocía como Salvador. Él amaba a Jesús y sintió el deseo de ser transformado así como Él era. Quería que su carácter, su vida, quería ser transformada. Y sabía que esto lo podía lograr si se relacionaba más con Jesús. Y pues Jesús no le rechazaba. Jesús lo aceptaba, porque Jesús ya sabía que él lo iba a traicionar, pero sin embargo lo trató como a los demás. También le dio poder para sanar a los enfermos y echar demonios, así como a los demás. Sin embargo, Judas seguía fomentando su amor por el dinero y no se entregó completamente a Cristo. Él creyó que podía conservar su propio juicio, era criticón, juzgaba con facilidad y también se sentía superior a los demás, pues pensaba que era el único hombre que estaba más preparado. A todos los criticaba como eran, sentía que les faltaba preparación para ocupar un puesto y él sentía que él se merecía el primer lugar en todo. Él estaba ciego ante su propia debilidad de carácter. Él tenía que confrontar su problema de carácter y vencerlo. No debía de ser así. No debía ser así porque él pues estaba mal. Tenía muchos defectos. Sin embargo, no los veía. Pero sí reconocía que quería ser como Jesús. Judas era el encargado de manejar el dinero que llegaba a ellos. Él lo manejaba, él llevaba la bolsa y ese dinero era para ayudar a los pobres. Sin embargo, cuando algún pequeño ingreso llegaba a él, tenía que ir a la bolsa, pero era de mucha tentación para él. Y miren, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, allí los voy a llevar a ver. En Juan, capítulo 12, dice que él tenía la bolsa. Eso ya lo vimos. Él tenía la bolsa del dinero. Él tenía la bolsa del dinero. Y pues se lo quiero mostrar porque va a decir, ¿cómo? ¿Por qué dices que él era el que tenía la bolsa? Eso ya lo leímos. Aquí miren, en el capítulo 12, versículo 4, 5 y 6. Y dice aquí, miren. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Bueno, esto no. Dice aquí el 6, nada más vamos a leer el 6. Dice que no se preocupaba de que se hiciera mal uso o de que se tirara un perfume. Eso lo dice anterior, pero lo vamos a leer después. Por eso no lo quiero leer ahorita. Dice que él dijo, ¿por qué no se vendió el perfume ¿por qué no se vendió el perfume? Porque ese dinero se podía dar a los pobres. Pero no dijo esto porque se cuidara de los pobres, sino dice porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Él llevaba la bolsa, él era el tesorero del grupo, se puede decir. Entonces, allí
ahí estamos viendo que Judas dice que era ladrón. Y pues nosotros podemos decir, ay, Judas tiene tantos defectos y lo juzgamos por lo que hizo y por cómo era. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Eh, a veces también nosotros pues tenemos también nuestros defectos y a veces no podemos vencer algunos vicios que tenemos y tenemos tentaciones y caemos, ¿verdad? Y también nos damos gusto en lo que podemos, aunque sabemos que eso no está bien. Nos damos esos gustos y lo hacemos, ¿verdad? Y bueno, él, cuando veía que los sacerdotes y escribas y fariseos le pedían una señal a Jesús y Jesús no la hacía, él se enojaba porque él pensaba, si Jesús hiciera lo que ellos le dicen, que les hiciera una señal de su poder, ellos le reconocerían como rey y así puede establecer su reino aquí en la tierra. Y pues él no se preocupaba de que Jesús estableciera su reino aquí en la tierra por bien de Jesús, sino porque él pensaba que él, como según era el más preparado, iba a tener el mejor puesto. El puesto más importante. Judas siempre procuraba estar bien parado y él nunca doblegó su orgullo, su corazón, nunca lo entregó bien a Jesús. Había muchas cosas que no le gustaban, como cuando Jesús decía que su reino no era de este mundo, o cuando decía, el que quiere ser mayor tiene que ser siervo. Eso no lo entendía y no quería entenderlo. No quería pensar que todas sus esperanzas de obtener riquezas al lado de Cristo se esfumaran. No, pues era su propósito. Por eso se mantenía allí con el Señor. Él había llegado a la conclusión de que Jesús era el Hijo de Dios, pero dudaba, no se entregaba por completo al Señor. Por eso, cuando Jesús les llamó la atención, aquí mismo, miren, aquí mismo, por eso ahorita ya la vamos a leer ahora, cuando Jesús les llamó la atención, él se enojó bastante. Vamos a leerlo aquí ahora sí. Vamos a leer aquí en el mismo capítulo 12 de Juan, en el versículo, vamos a empezar del versículo 3. Aquí, miren, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, subtraía de lo que se echaba en ella. Y entonces, cuando dijo esto, Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahí Jesús le dijo, déjala, ya no le digas más. A los pobres siempre los vas a tener, pero a mí no. Entonces, cuando aquí Jesús le llamó la atención a Judas, él se enojó bastante. Su orgullo fue herido y como no se había entregado por completo al Señor, dijimos, ¿verdad? Se volvió contra él y entonces deseó vengarse, pues según él lo había ofendido delante de todos el Señor. Y entonces él se puso del lado contrario y decidió venderlo, ¿verdad? Y miren, así sucederá con cada uno de nosotros, amigos queridos, si no nos entregamos por completo al Señor, porque el Señor pide todo nuestro corazón. El Señor dice,
Ojalá que fuéramos fríos o calientes, pero por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. O sea, ¿estamos con el Señor o no? No podemos estar en medio. O nos entregamos completamente o no. El Señor no quiere las cosas a medias, porque también no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Y si lo hacemos, si no nos entregamos completamente, pues vamos a caer como Judas hizo. Vamos a caer así como él cayó. Y nosotros no queremos eso, sino que mejor vamos a buscar al Señor y consagrar nuestras vidas a Él. Y Jesús conocía desde el principio que Judas era traidor y engañoso. Aquí, en el Evangelio de Juan, tengo otra cita. Miren, vamos a ver aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70. Jesús ya sabía que él era engañador y traidor. Miren lo que dice. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Jesús sabía o no sabía, amigos, ¿verdad que sí? Jesús ya sabe todo desde el principio porque Él es Dios. Pero sin embargo, Él le había hecho como a los demás. Cada día que pasaba era una oportunidad de amor para todos y también para Judas, ¿verdad? Porque era como los demás. Pero Él no quiso aprovecharla y decidió entregar al Señor. Él se puso de acuerdo con los sacerdotes y fariseos y resolvió que se lo entregarían, que le entregaría al Señor a ellos y ellos le pagarían 30 piezas de plata. Jesús conocía, leía el pensamiento de Judas como un libro abierto y en su gran amor le dio otra oportunidad más para que se arrepintiera. Pues aquí vamos a ver en Mateo 26, aquí celebró Jesús la fiesta de la Pascua. Celebró Jesús la fiesta de la Pascua con sus discípulos y pues también con Judas, porque él era uno de sus discípulos, ¿verdad? Entonces celebró Jesús la cena de la Pascua y pues Judas estaba allí. Vamos a ver, Mateo 26, versículo 24. Aquí Jesús le dijo, miren, dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Bueno, otra vez, leí mal. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Aquí le dejó Jesús ver a Judas que él ya conocía su propósito de entregarle y le dijo estas palabras, perdón, le dijo estas palabras para que él reaccionara. Perdón nuevamente. Le dijo estas palabras para que él reaccionara. Y aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, vamos a ver si lo salvé. Juan, capítulo 13. Sí, Juan capítulo 13, versículo 26. Aquí está. Miren, dice aquí. Dice que Jesús, mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado de pan, Satanás entró en él.
Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y aquí en el 30 dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, salió, luego salió y era ya de noche. Aquí, ¿por qué salió Judas? ¿Por qué se fue? Después de las palabras que Jesús le dijo, era para que él se hubiera quedado allí sentado, no ir a ningún lado. Él debió haberse arrepentido de lo que iba a hacer, pero no lo hizo. Dice que Satanás entró en él y salió. ¿Cuánto de nosotros también somos como Judas? Que cuando nos reprenden por algún error que cometemos, sentimos nuestro orgullo herido y nos enojamos con la persona que está tratando de corregirnos. Nosotros nos amamos demasiado a veces y no aceptamos que nadie nos llame la atención. No nos debemos de amar tanto, queridos. No nos debemos de amar tanto, sino que debemos de reconocer nuestros errores. No debemos dar cabida al diablo en nuestra vida, sino al contrario, busquemos al Señor, busquémosle y el diablo va a huir de nosotros. Va a huir de nuestra vida. Entonces, si nosotros nos amamos, vamos también a caer, ¿verdad? Y nosotros no queremos caer. Por lo tanto, vamos mejor a amar a los demás. Porque aquí Judas, por amarse tanto, porque Jesús lo ofendió, decía él, es por eso que le entregó. Y aquí Judas razonaba, él creía que cuando entregara a Jesús, él no se iba a dejar arrestar. Él pensaba que Jesús se iba a escapar de ellos, así como lo había hecho otras veces, pues él había visto cuando los fariseos, los sacerdotes lo querían entrampar, Jesús con sus respuestas, pues los hacía callar. También había visto cuando la multitud había querido aventar a Jesús al vacío y cómo Jesús se había escapado. Entonces él pensaba, no se va a dejar que lo agarren. Él se va a librar. Entonces dice, y así me van a dar dinero y Jesús se va a escapar. ¡Ah, qué buen negocio hice! Ese era su pensamiento, que iba a ganar dinero y Jesús se iba a escapar, que no le iba a pasar nada. Pero sin embargo, cuando lo entregó, vio con asombro cómo Jesús se dejaba llevar, que no se escapaba. Y a cada momento él esperaba ver que Jesús hiciera algo, que usara su poder para escapar. Pero pasaba el tiempo y Jesús no lo hacía. Y lo maltrataban y lo humillaban y no se escapaba. Entonces ahí estaba viendo y su conciencia le empezó a remorder. Él pensaba, ¿qué va a hacer de mí? Yo lo entregué. Ay, y él me dijo, ay de aquel hombre por el cual yo soy entregado. Y empezó a arrepentirse, pero no porque sintiera arrepentimiento de que había entregado a Jesús, sino se preocupaba por lo que a él le iba a pasar. Entonces dice que él entró allí al patio donde tenían a Jesús y gritó, yo he pecado entregando sangre inocente, perdónale, oh Caifás. Y arrojó las piezas de plata que había recibido de mano de ellos. Y se echó a los pies de Jesús y le dijo, le rogó que se escapara, dice, líbrate. Sin embargo, Jesús no le respondió nada y tampoco le reprochó nada. Simplemente Jesús le dijo, para esta hora he venido al mundo. Se lo dijo con tanta amabilidad, con amor, no reprochándole nada y también como haciéndole sentir, no fue tu culpa que voy a morir, sino que para esto he venido. Pero sin embargo Judas estaba con el corazón temblándole de miedo, porque él sabía que tenía que pagar por lo que había hecho, tenía que dar cuenta por el acto que había hecho de entregar a su maestro.
Y entonces él se estaba preocupando tanto por lo que le iba a pasar, que sintió tanto miedo y como vio que sus ruegos no eran escuchados ni por los sacerdotes que dejaran ir a Jesús, ni por Jesús que se escapara, ninguno le hizo caso. Dice que salió corriendo desesperado y se ahorcó. Después, más tarde, cuando pasaron por ese camino, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas ahorcado allí, pero pues ahí estaba tirado. Dice que su peso había roto la soga con el cual se había ahorcado, y ahora solo quedaban algunos restos porque los perros lo estaban devorando. Así de triste terminó la vida de Judas, un hombre talentoso que hubiera podido dar y hacer tanto en la obra de Dios. Sin embargo, no lo hizo porque prefirió la riqueza temporal, porque tenía la mirada puesta todavía en las cosas de este mundo y por amarse demasiado. Jesús le dio muchas oportunidades, sin embargo, no las aprovechó. El Señor es el Dios de las oportunidades. Nos las da cada día a nosotros para aprovecharlas. ¿Estamos aprovechándolas nosotros, amigos queridos? Aquí en la Biblia está registrada la vida y la muerte de Judas para ejemplo de por ejemplo para nosotros, o como ejemplo para nosotros. Y también hay personas en la Biblia que cometieron grandes errores, se equivocaron, cayeron en sus tentaciones, pero con corazón contrito y humillado se arrepintieron y pidieron perdón y fueron perdonados porque buscaron al Señor con todo su corazón. Sin embargo, Judas no lo hizo así. Él además tuvo un temor de lo que a él le iba a suceder y por eso salió y se ahorcó. Así que, amigos queridos, veamos nosotros cómo estamos haciendo. El Señor nos ayude en cada una de las decisiones que tomemos en nuestra vida y que nos ayude a que sean las mejores. Él nos cuide, Él nos guarde y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente y que tengamos todos un excelente día. Amén.